Juan Eduardo Peraza, él es miembro de la Asociación de Comunicadores Venezolanos en Antioquia, ACBA, así me daría. Tengo en la cabeza la sigla, Asociación A, C. Me acordé de cuando estaba en kinder que aprendí a pronunciar la palabra C con un perrito ahogándose. ACBA. Qué maravilla. ¿Sí ven? Esos son los buenos docentes que le permiten a uno recordarlos en toda la vida, porque además eso es fonética. Y yo aprendí entonces desde el kinder a articular bien. Venezolanos de Antioquia, Asociación de Comunicadores Venezolanos de Antioquia. Bueno, Eduardo Peraza, bienvenido a Clic Casi, el poder de la información a un clic. Gracias, Roger. Bueno, aunque con mucha pena te corrijo, porque no es asociación, es alianza. Alianza. Bueno, le pegué a la Alianza de Comunicadores. Muy bien. Sí, claro, igual es el ACBA, ¿no? Igual es ACBA. Sí, oiga, ¿alianza con quién o entre ustedes mismos? Juan Eduardo. Sí, bueno, lo que pasa es que originalmente la asociación, es decir, la organización está prevista no para asociarnos, sino más bien para potenciar el talento de cada uno de los comunicadores que están allí, porque la mayoría tenemos mucha experiencia, ya mucha carretera, entonces cada quien pues aporta y por eso estamos aliados en una sola causa, que es poder comunicar verdades. Y creo que ese es el compromiso fundamental de todo periodista, de todo abogado, que tú también eres abogado, y además de todo político, de toda persona, tiene que ser trabajar por la verdad. Sí, así es, así es. Bueno, Juan Eduardo Peraza, por supuesto, como venezolano, me imagino que ha estado sufriendo muchísimo lo que está ocurriendo en su patria, en Venezuela, a propósito de las elecciones del pasado 28 de julio. Pues mira, Roger, posiblemente el único sufrimiento que tengo son las personas que han fallecido, que han estado en la calle protestando, solicitando pues que se esclarezca precisamente la verdad, por cuanto la proclamación pues de Maduro nuevamente se hace sin ningún tipo de tener pues evidencia de que realmente cuenta con los votos que dice él que ha obtenido. Y bueno, esto ha originado una situación interna en Venezuela que ha llegado ya a más de 20 muertos, una cantidad de heridos, y yo creo que eso también podemos tocarlo en el transcurso de la conversación. Pero en realidad sufrimiento como tal no lo creo. Mira, muy por el contrario, me parece que esta ha sido una jugada maestra a nivel de estrategia política que va a tener que ser estudiada en los próximos años, porque ha sido un trabajo de precisión quirúrgica el que ha llevado María Corina Machado y sus asesores para llegar a este punto específico. Y te lo voy a resumir en dos o tres palabras nada más. Se buscaba precisamente no tanto ganar las elecciones, sino poner en evidencia la trampa de Maduro para poder ya con estas evidencias que se tienen, él desnudarlo ante el mundo, y esto pues lo ha llevado. Quien está realmente arrinconado en estos momentos es Nicolás Maduro y no la oposición. Entonces creo que estamos, como dicen en mi pueblo, no perdiendo también se gana. No hemos perdido, estamos allí pues en plena batalla, en plena jugada de tablero de ajedrez político. Juan Eduardo, colega, buen día, cordial saludo. Antes de entrar en el detalle sobre lo que sucedió el domingo y ese Yo continúo, análisis, si quieres, con las imágenes, bueno, que estoy observando también allí al fondo de buena parte de lo que se hizo durante este trabajo a conciencia celebrar pues unas elecciones que estaban por lo demás muy difíciles de efectuarse, y mira a lo que hemos llegado. Adelante, adelante. Juan Eduardo, ¿me escucha? Sí, claro, adelante. Antes de entrar en detalle sobre lo que sucedió el domingo y este análisis tan interesante que usted plantea, que dice que es un poco la filosofía, aquí la conocemos como la maturana, perder es ganar un poco. ¿Cómo es la situación hoy de la prensa en Venezuela? ¿Hasta qué punto ustedes pueden hablar de libertad de prensa, libertad de expresión? ¿Cómo se está manejando el tema? ¿Hay censura, no hay censura, o hay censura
vedada, hay presiones indebidas. ¿Cómo es el tema hoy allá para que ampliemos un poco el abanico de esta conversación? Mira, las opciones que ha tenido siempre el gobierno, las cartas que ha manejado siempre el gobierno son muy variadas en cuanto al tratamiento de la prensa y específicamente pues el tratamiento comunicacional que se aplica en Venezuela. Van desde las presiones directas, desde las amenazas directas, incluso con riesgo de vida para muchos periodistas, hasta la presión a medios de comunicación a través de la imposición de multas. Por otra parte, pues el estamento legal judicial va también en esa línea. Ayer apenas Maduro pues dio una conferencia de prensa para medios internacionales donde comenzó acusando directamente a los medios internacionales, no solamente de lo que está pasando en Venezuela, sino que les achacó también el tema de Palestina, la guerra palestina-israelí, el tema de Ucrania. Dice que bueno, los medios son los que han propiciado toda la problemática que se vive en el mundo entero. En Venezuela específicamente, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL, es el organismo encargado de regular a los medios de comunicación y desde el mismo lunes en la noche se estaban girando una serie de cartas y de comunicaciones a los medios de comunicación con una amenaza velada, como dices, de que el tratamiento debía ser un llamado a la paz y que no se iba a permitir de ninguna manera que se cuestionara no solamente el triunfo de Maduro, sino cualquier cosa que tuviera que ver con un llamamiento a la violencia, cosa que por ética los medios de comunicación no suelen hacer en Venezuela, pero es una forma de decir, yo te advierto que si te comportas de esta forma, vamos a cerrar tu medio, vamos a meter presos a tus comunicadores y vea usted pues qué otras cosas pueden derivarse de esta manera, este maltratamiento que ha tenido o maltrato que han tenido los medios de comunicación durante ya 20 y tantos años de la llamada revolución en Venezuela. Bueno, Eduardo, un saludo muy especial, colega. Acá hay un tema fundamental y me llama mucho la atención el análisis que usted hace desde lo periodístico, y es decir, que acá lo importante no era ganar por parte de la oposición, sino generar ese precedente y obviamente, pues, que se conociera a la luz pública lo que estaba haciendo Maduro con el tema fraudulento en un tema de elecciones. Pero acá lo importante también es lo que piensa el ciudadano venezolano o lo que quería el ciudadano venezolano, que obviamente no era descubrir a Maduro, sino ganar unas elecciones, porque hoy están buscando un cambio, hoy están buscando que esas personas que inclusive están exiliadas, que están en otros países, pudieran regresar a abrazar a sus familias. Desde lo periodístico, ustedes que conocen su país, que conocen obviamente cuál es el día a día de Venezuela, ¿creen que va a pasar algo diferente a lo que hoy estamos viviendo? O sea, fuera a las manifestaciones y a las marchas y a un presidente posicionado como Nicolás Maduro en Venezuela, ¿creen que en realidad pueda existir que Edmundo González, con toda la maquinaria que ha puesto María Corina Machado para lograrlo, pueda llegar al poder? ¿Cuál es ese análisis desde lo periodístico que ustedes hacen frente a lo que vive en su país? Pues mira, Oscar, precisamente lo que estás tocando es lo que sobre lo que no pudiera ofrecerte una claridad absoluta, el hecho de si Edmundo va a ser finalmente quien llegue a ocupar la presidencia. Y te lo explico. En estos momentos, Nicolás Maduro está acusado de fraude con evidencias, con soportes en la mano, y esto pues lo coloca dentro de un nivel de estafa electoral. Es decir, Maduro en cualquier momento pudiera ser requerido por la justicia y déjame decirte que puede ser, ya ha sido solicitado por parte del secretario de la OEA que se lleve esto a la Corte Penal Internacional, que se haga otra orden de detención contra Maduro. Hay que recordar, bueno, que tiene una recompensa por su cabeza, que hay una requisición a nivel internacional por organismos de seguridad, que está acusado además de delitos de lesa humanidad, está acusado por narcotráfico, en fin, hay una cantidad de cargos con los que se enfrenta Maduro.
El hecho de dejar la presidencia, hay que recordar una cosa además, se acaban de realizar las elecciones, pero Maduro sigue siendo presidente hasta el 10 de enero del 2025, es decir, es un presidente en ejercicio. ¿Qué ocurre en el caso de Venezuela? Si el presidente, si hay una vacante, un vacío pues, de poder y el presidente no está en ejercicio o tiene que dejar el cargo en los últimos 2 años de su mandato, pues asciende el vicepresidente mientras se llama a nuevas elecciones. Y aquí es donde está lo interesante, habrá que revisarlo jurídicamente, si se aceptarían los resultados de esta elección recientemente terminada o si se convocarían a elecciones nuevas en el caso de que no esté presente pues, el Maduro como presidente. De ser así, de llamar a nuevas elecciones, pues hay como que una esperanza de que pueda habilitarse a algunos líderes políticos, entre ellos a María Corina Machado, para que pueda optar por la presidencia. Entonces, en ese aspecto específico que estás tocando, bueno, queda también esa duda de cómo, de cuáles serían los pasos a seguir. Hay que recordar además que la salida de Maduro con estas características que se están presentando generaría un efecto dominó y afectaría automáticamente a todos los poderes. Hay que recordar que los poderes en Venezuela están secuestrados por la presidencia de la República. Por eso él asume que el CNE va a responder por él. Ahora acaba de activar al Tribunal Supremo de Justicia, la Corte Suprema en otros países, para que generen pues un efecto, un amparo, que es lo que les ha estado solicitando y que además ha sido admitido increíblemente por el Tribunal Supremo de Justicia, porque al fin y al cabo es Maduro quien está causando toda esta situación, es el requerido en este caso y es él quien está, una cosa insólita, es él quien está presentando un recurso de amparo que, repito, acaba de ser ayer aceptado por el tribunal, admitido por el Tribunal Supremo de Justicia. En fin, en ese aspecto todavía hay algunos puntos que son un poco difíciles de visionar, de visualizar, de entender cuál sería la perspectiva que nos llegaría allí. Lo que sí que está muy interesante y que es un caso digno de análisis, ha sido la estrategia que nos ha llevado hasta este momento específico que estamos viviendo. Yo quisiera ponerle un poquitico de pragmatismo electoral, político electoral, a las palabras de Juan Eduardo Peraza, porque desde que empieza dice, perdimos, perdóname que así lo leí yo, perdimos sí. En la práctica ante el régimen, pero ganamos porque el ejercicio estuvo muy bueno. Sin embargo, esto ya es opinión, Juan Eduardo e internautas amigos, yo no quedo satisfecho a sabiendas de que hubo un movimiento democrático de participación tan amplio con intención y posibilidad de darle vuelta a la situación política de Venezuela. Y pues claro, la situación política de Venezuela es la de un régimen que tiene todos los poderes a su favor y entonces hace lo que quiera, tanto que pone a la máxima autoridad electoral a decir, ustedes tranquilos, no obstante, según dice María Corina Machado, el 84% de las actas realizadas con una gran diferencia en votos a Edmundo González Urrutia. Entonces, eso me da como con cierta tristeza de, hombre, pero si es un hecho real, si la voluntad del pueblo venezolano ya tomó la decisión, ¿por qué seguir esperando? ¿Y por qué quedarse con ese sentimiento de Juan Eduardo Peraza de, bueno, perder en este sentido, por supuesto, que no fue las urnas, por lo que creemos. Perder es ganar un poco. Pero mire, casualmente mientras usted hablaba, me llegó algo, casualmente, leí allí María Corina Machado en X, dice, ganó Venezuela. Entonces, inmediatamente lo bajamos porque queremos mostrarle a usted, Juan Eduardo, y a nuestros internautas, qué es lo que acaba de publicar en X María Corina Machado. Aquí está ella. Ganó Venezuela. Ganó cada madre que quiera a sus muchachos de vuelta en casa. Ganó cada hombre trabajador que quiere vivir con dignidad y justicia. Ganó cada chamo que no se quiere ir o que quiere regresar a su país. Ganaste tú, ganamos todos, ganó Venezuela. Y ahora vamos a cobrar.
Por eso hay que mantenernos firmes, organizados y movilizados. Con el orgullo de haber logrado un triunfo histórico el 28 de julio y la conciencia que para cobrar también vamos hasta el final. Este sábado, 3 de agosto, nos encontramos todos en familia, con nuestros hijos, nietos, abuelos, en todas las ciudades de Venezuela, a las 10 de la mañana. En Caracas, en la avenida principal de las Mercedes, porque vamos a hacer un tributo a cada uno de esos héroes que hicieron valer y defender la voluntad del pueblo venezolano el pasado 28 de julio y que hoy el régimen persigue. Porque vamos a hacer valer la verdad y porque el mundo va a ver la fuerza y la determinación de una sociedad decidida a vivir en libertad. Y desde este sábado, 3 de agosto, iza la bandera en tu casa, nuestro símbolo de libertad. Porque hay que hacer valer la verdad. Eso es muy importante. La verdad, ¿cuál es? Supuestamente, digo supuestamente porque entonces en este momento estamos en esa puja. La verdad de Maduro versus la verdad de la oposición. Pero la verdad democrática, hasta donde nos han hecho creer, es que ganó la democracia, ganó la voluntad del pueblo con un muy abultado resultado electoral en votos a favor de la oposición. Entonces, esperemos pues o sea, como lo dije ahorita, Juan Eduardo, como lo quedarme, eso cambia por supuesto, ustedes lo están sufriendo la situación, pero no quedarme con del abogado del sombrero, no. Ojalá realmente sea el resultado de la verdad el que los lleve a ustedes en Venezuela a tener el gobierno que se merecen. Mira, Robert, en primer lugar, rescatando lo que tú decías, tú eres un demócrata. Tú eres un demócrata en los países civilizados. Cuando estas cosas ocurren, bueno, por supuesto que se acude al órgano electoral. Y el órgano electoral, al emitir una decisión, uno espera que esa decisión esté ajustada a la realidad y sobre todo que esté ajustada a los números. Eso no ocurre en Venezuela. En Venezuela el CNE puede dar cualquier resultado a favor de Maduro, como ya lo hizo en el año 2018. Entonces, lo primero que quiero rescatar, Venezuela no podemos cortarla con los mismos parámetros que se hace para otros países normales o civilizados. Precisamente lo que se buscaba era llegar a este punto específico en el cual el CNE se pronunciara. Y déjame cerrar el tema de María Corina diciéndote que esta concentración a la que se está llamando en Venezuela también tiene repercusión mundial. Acá en Medellín, la concentración va a ser mañana sábado en el Parque de las Luces, en la Alpujarra, a partir de las 4 de la tarde. Y de nuevo, aquí hay una coherencia en el liderazgo y en el discurso de María Corina, porque lo que ha hecho es sacar a la gente de la calle porque el gobierno estaba reprimiendo, está matando a las personas. Entonces, ¿cuál es la línea ahora que se está buscando? Vamos a salir a protestar, pero de manera organizada, con cubrimiento internacional de medios de comunicación para que todo el mundo pueda observar lo que está ocurriendo en Venezuela, pero sin poner en riesgo a las personas que están allí manifestando como debe ser y como le asiste el derecho, su opinión en torno a lo que está ocurriendo. Ahora, yo creo que tenemos que entrar en el tema histórico como tal para poder entender un poco la situación y el por qué se habla pues de victoria en estos momentos en Venezuela para la oposición. Esta misma jugada que estamos viviendo ocurrió en el año 2018 en las últimas elecciones. Hay que recordar lo siguiente, Roger, cuando se convocó o cuando correspondía en el año 2018 a las elecciones presidenciales, la oposición comenzó a organizarse precisamente para colocar a un contendor frente a Nicolás Maduro.
¿Cuál fue la requisición que hizo el Consejo Nacional Electoral? Que los partidos debían validarse y validarse o revalidarse. Eso significa que los miembros de los partidos tenían que volver a inscribir y a ratificar su membresía. Este es un proceso que lleva mucho tiempo, al cual los partidos valientemente pues acudieron y comenzaron a hacerlo a finales del año 2017, principios del año 2018. Al mismo tiempo, se estaba planificando una elección primaria para poder elegir a un candidato único que fuera contra Maduro. Mientras tanto, la represión continuaba, se estaban deteniendo a los principales líderes políticos de ese entonces, y cuando ya se cree que se va a tener una propuesta específica para que la gente pueda votar, pues resulta que Maduro adelanta las elecciones de noviembre a mayo de 2018. Con lo cual dejó desarticulada a toda la oposición, secuestrando la tarjeta principal, que es la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática, la tarjeta de la unidad, que agrupa a los principales partidos políticos, y no le quedó otra en el año 2018 a la oposición más que retirarse de la contienda. ¿Qué ocurre con esto? Que Maduro era el candidato único, solamente compitió contra Henry Falcón, que era un ex chavista, que quedó pues fuera de este juicio y que pudo finalmente participar. Por eso, en el año 2018, la oposición llamó a la abstención, y esa abstención estuvo ubicada en un 68%. Mira qué significativa la cifra, porque ahora cuando llaman a votar, se llega a un 70% de votación. Es decir, que siempre ha habido un núcleo de alrededor del 70% duro en contra de la revolución, en contra de Maduro. La oposición ha estado siempre girando en torno al 70%. Para ese momento, las elecciones fueron declaradas írritas y no fueron reconocidas por varios países del mundo. Esto es lo que origina posteriormente la aparición de Juan Guaidó, porque por constitución, lo que manda pues la constitución de Venezuela, el presidente de la Asamblea Nacional debe asumir cuando hay usurpación de poder, y Maduro fue acusado de usurpador en ese momento. ¿Qué ocurrió? No habían pruebas, porque se fue a la abstención, no habían testigos de mesa, no se recogieron actas, no se pudo computar la cantidad de votos. Entonces, fíjate, eso le regaló a Maduro 6 años en el poder. La jugada en estos momentos era exactamente la misma, pero no contaba con conseguirse con una estrategia específicamente creada para poder lograr las actas y poder demostrar que una vez más estaban conculcando la voluntad de los venezolanos, voluntad manifiesta además, porque todo el mundo ha visto a la oposición en la calle, y desde allí mismo se puede apreciar cómo contundentemente la oposición supera a lo que quedan, los restos que quedan de la revolución bolivariana, encabezada en este caso por Nicolás Maduro. ¿Qué le ha quedado ahora al sátrapa que está allí en Venezuela? Bueno, pues fíjate, ir de manera desordenada, ir a detener gente, a despotricar contra los medios, a ofender presidentes, países, porque está realmente acorralado. La única frase que cabe en estos momentos para todos los venezolanos, y debe ser la que deben llevar también todos los que están observando el proceso, es: presenten las actas para que demuestren que Maduro está en el poder de una forma legítima. Pero hasta los momentos Maduro ha tenido discursos, reuniones con medios de comunicación, ha tuiteado, es decir, ha tenido una exhibición, una exposición ante los medios y ante la opinión pública, y en ningún momento ha hablado de presentar las actas que dice tener y que le colocan pues en la posición en que está en los momentos actuales. Bueno, Eduardo, varios temas importantes. Uno, se ve un Maduro preocupado. Obviamente, uno veía a un Maduro en el 2018, haya ganado como haya ganado las elecciones, a ver un Maduro en el 2024 muy diferente en su expresión, en su forma de hablar, en su forma de referirse frente a este tema de las elecciones. Dos, habla de un fraude, o mejor, de un hackeo al CNE, que inclusive varias empresas internacionales dedicadas a este tema de seguridad cibernética, pues ya han manifestado que tal hackeo, tal ataque cibernético no existió. Y tres, ¿qué decir, Juan, frente
a hoy la posición de muchos países internacionales frente a Venezuela, que tampoco lo vi muy decidido y muy fuerte en el 2018. Hoy vemos a una de las mayorías de un gran número de mandatarios en el mundo, pues obviamente pidiendo que se revelen las verdaderas actas y diciéndole ilegítimo a Nicolás Maduro. Eso de tener alguna repercusión importante frente a lo que hoy vive políticamente Venezuela. ¿Qué decir frente a todo este contexto político del mundo centrado en Venezuela? ¿Hará mella? ¿No hará mella? ¿Tendrá algún acto importante que hoy esos países hoy estén diciendo a Maduro, no lo reconocemos, no lo vamos a apoyar, y obviamente lo que queremos es que se conozca la verdad en este proceso electoral en Venezuela? Oscar Mario, interesante porque esto ha sido también parte de esa misma estrategia. Hay una infidencia pues que se conoció justamente al finalizar las elecciones del domingo. Ya para el día lunes se pudo conocer que la data que estaba manejando la oposición en la obtención de los votos, bueno, hay que entender también un poco cómo es el proceso de votación en Venezuela. Cuando usted entra a la cabina donde va a ejercer su voto, allí consigue una pantalla porque es automatizado y va a colocar al candidato de su preferencia. El voto que usted coloca allí automáticamente genera una data que va a la centralización que está en Caracas, centralización del CNE, que es el centro de totalización, donde le va dando a usted una referencia de cómo marcha la votación. Pero al mismo tiempo, la máquina también genera un tiquete, que ese tiquete indica pues, por quién ejerce usted el voto. Eso se coloca en una caja de cartón, una caja física que está allí, y al final de la votación se hace el conteo de votos y eso se asienta en unas actas que también son generadas de forma digital, pues se genera allí, pero con la presencia de los testigos de los contendores que están optando pues, por la presidencia. Esas son las famosas actas, porque hay una totalización que va al CNE y que ellos la manipularon de una forma aberrante, como lo dice incluso la OEA. Fue una manipulación aberrante la que hicieron. Pero al llegar precisamente y darse cuenta de que la oposición está recopilando las actas, que es por ley lo que debe hacerse, se dan cuenta que hay una incongruencia. Entonces comienzan a inventar el tema del hackeo, de decir que se fueron interrumpidas. De hecho, se interrumpió la totalización, pero se interrumpió por parte del CNE, por parte del gobierno. Entonces se lo quieren achacar también a la oposición y a otro de los elementos de la tesis conspiranoica que ha estado manejando Maduro en estos últimos días. Entonces, con las actas en mano ya comienzan a recopilarse, pero hay que entender que son más de 15.000 centros de votación que hay en Venezuela y esto puede llevar entonces un tiempo. Sin embargo, la estrategia para la recopilación de estas actas funcionó de tal manera que ya antes que el CNE tuviera una idea de lo que estaba ocurriendo, ya la oposición contaba con las actas que ratificaban pues, y que daban fe de cuáles eran los números que se estaban manejando. Entonces, fíjate cómo ese fue el primer gran trabajo que se hizo para poder exponer la verdad a la gente y sobre todo para desnudar el tema de Maduro. Por eso la acusación de fraude no tiene cómo demostrar que cuenta con el 51, 52, casi 52% de la preferencia de voto. Estos datos que estaban siendo recopilados por la oposición iban a parar casi de manera automática, de manera simultánea, a varios países del mundo, entre ellos los Estados Unidos, Brasil, Argentina y vean ustedes, Colombia. El presidente Petro tuvo desde el principio toda la caracterización de lo que estaba ocurriendo con el proceso en Venezuela. Por eso se le hace tan difícil una solidaridad automática con Maduro, a pesar de la cercanía ideológica que pueda haber, porque juega en contra la practicidad, lo pragmático, lo que está ocurriendo. En el caso de los países que han apoyado o que se han abstenido o incluso que han votado en contra pues, de la situación a favor de Maduro, pues esto se ha visto también en la OEA. Muchos han quedado pues también desnudos. Brasil, que ha sido uno de los que ha estado desde el principio solicitando porque está al tanto de lo que ha ocurrido en Venezuela, pues Lula
ha tenido una oposición, el propio López Obrador ha tenido una oposición y particularmente el presidente Petro ha tenido una posición pública, pero cuando llega el momento de la verdad, pues parece que van con un poco más de cautela a la hora de votar. Sin embargo, yo creo que Colombia sigue siendo el principal amigo, el principal aliado que tiene, además de los Estados Unidos, que tiene Venezuela en todo este proceso, y yo creo que la presión que se está haciendo de los diferentes países es parte de lo que está incluido dentro del tablero de ajedrez. Ahora, Roger, permíteme cerrar también con esto. En el caso de la OEA, si bien no se votó la resolución, surgieron dos elementos que son fundamentales y que también hay que tenerlos pues, a la vista. El primero de ellos es la exigencia que hace el secretario general de la OEA a la Corte Penal Internacional de que juzgue a Maduro y que exija que Maduro no solamente exige orden de detención contra Maduro. Imagínense usted lo que esto significa. Y por otra parte, también en la reunión de la OEA, Estados Unidos, ya como lo dijeron en su comunicado, perdiendo totalmente la paciencia, termina por aceptar a Edmundo González como presidente electo de Venezuela. Son cosas que no pueden, no pueden quedar pues, fuera de la importancia de lo que vivimos. Y ello nos lleva a la teoría inicial suya, y es que hay una espada de Damocles jurídica sobre la cabeza de Nicolás Maduro. Entonces es depuesto, permítame la expresión, por la justicia. Entonces habría o no nuevamente elecciones, que de todas maneras lo que deja cierto saborcito amargo es, pese a haber ganado supuestamente con tan abultada diferencia, la oposición hoy con Edmundo González. Pero la justicia es divina también. Usted dice, de pronto participaría en esas otras elecciones hipotéticas en caso de que la justicia, por el llamado de la OEA, incluso actúe sobre Nicolás Maduro. La justicia es divina, vuelvo y digo, María Corina Machado ya no estaría participando por interpuesta persona, o sea, a través de Edmundo Chávez, que es un señor, no sé qué calidades tiene, pero uno lo ve medio desaparecido, pues lo ve como simplemente una pantalla, y la que podría entonces participar evidentemente sería María Corina Machado. Eso sería que la justicia divina, lo digo por cuarta vez, le devuelva a esta mujer lo que ha hecho frente a la oposición al régimen de Maduro. Juan Eduardo Peraza, muy claro, muy claro. Roger, permíteme cerrar. Sí, muy corto, porque ¿qué es lo que falta en estos momentos? ¿Cuál es la jugada final que se está esperando? Tú comentas el tema jurídico, pero en realidad es la participación de la Fuerza Armada Nacional en Venezuela. Es el elemento que está faltando. Si Maduro, fíjate que Maduro no ha movilizado, tiene acuartelado al ejército, pero no lo ha sacado a la calle. Quienes están en la calle es la Guardia Nacional, que es de cierta manera pues un cuerpo de seguridad que está, es una policía prácticamente del propio Maduro. Está infiltrada además por los cubanos, pues hasta los tuétanos. Entonces, lo que se espera es que de salir o de ordenar a la Fuerza Armada Nacional, al ejército, salir a la calle a reprimir, pues entonces allí haya un quiebre institucional, y eso sí terminaría desembocando en lo que se espera que sería la deposición de Maduro por parte de del propio generalato que hasta ahora le ha acompañado. Bueno, ahí está clarísimo entonces. Juan Eduardo Peraza, el presidente de la Alianza de Comunicadores Venezolanos en Colombia, gracias por estar con nosotros. Mucha suerte para que se dirima ese conflicto allá en su país. Gracias, de corazón para ustedes. Gracias, señor. Hasta luego, que esté bien.